Momento del debate que me pareció muy interesante porque de ahí muchas mentiras que se dijeron y muchas imprecisiones. ¿Cuál fue este momento? Fue justo cuando están hablando del tema de empleo. Xochitl dice que Claudia recibió un financiamiento, pero que de sus empresas, ¿no? Que Claudia ya había aclarado ese tema, que se referían a empresas familiares que ni siquiera son de ella y que además el tema del dinero y financiamiento pues es una completa falacia. Pero lejos del tema, el tema de empleos, de emprendimiento y el tema de las gasolinas. Aquí es donde empezaron estas imprecisiones. Quiero que lo vean porque, por ejemplo, a grandes rasgos, Maines dice que él cuando fue diputado en tiempos de Peña Nieto, donde se aprobaron la reforma energética y la erradicación del IEPS, lo que hace, ¿no? Lo que hace Álvarez Maínez es decir que él votó en contra del IEPS y que votó en contra de la reforma energética. Pero eso no es del todo cierto porque Maínez, al menos sabemos que a la sesión del IEPS no fue. Xochitl Gálvez se avienta el tiro contra Claudia de decirle el tema de que es una candidata de las mentiras y el tema del financiamiento y vean lo que Claudia le responde. No pierdan detalle de este momento del segundo debate que fue muy interesante y ahorita voy a confirmar otro punto más importante sobre esto. Y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza. Gracias. Candidato Maínez, vamos con usted al planteamiento del tema. Sí, la verdad es que sí quisiera precisar los datos que se acaban de dar. El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla y que incluso ha aumentado, mientras en Estados Unidos en los últimos meses ha ido a la baja. Y en el caso de los empleos, creo que quien acredita en la lista de estados que se dio por parte de la candidata del PRIAN, no se mencionó a los dos estados que más empleos generan, que no son ni Guanajuato, ni Coahuila, ni Chihuahua, sino Jalisco y Nuevo León. Aquí están los datos en comparación con la Ciudad de México y cómo Jalisco y Nuevo León han emprendido un modelo que le ha dado resultados con inversión, con empleos dignos a la gente. Ese es el modelo con el que vamos a gobernar este país. Y quiero decirle también en respuesta a la pregunta, porque lamentablemente siempre se les olvida que lo primero son las ciudadanas y los ciudadanos que nos hacen esas preguntas, que lo que tenemos que hacer es facilitar la creación de empresas, pero la supervivencia de empresas. 7 de cada 10 empresas mueren antes de los 2 primeros años de vida. Por eso necesitamos que darles financiamiento, darles tasas preferenciales, darles criterios preferenciales a la hora de asignar, de licitar contratos, quitar la asignación directa y favorecer a micro, pequeñas y medianas empresas hechas por jóvenes que puedan salir adelante. Gracias, candidato Maínez. Por favor, Xochitl. La candidata de las mentiras sí recibió durante la pandemia un financiamiento. Voy a subir a las redes lo que consta, mientras millones de pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Cerraron durante la pandemia 1,5 millones de pequeñas empresas. Y también voy a subir a mis redes para demostrar cómo se perdieron 20,000 empleos con datos oficiales del Seguro Social. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor, levantó la mano. Sí, me llama la atención porque los partidos que están aquí fueron los que aprobaron los gasolinazos. ¿Se acuerdan de los gasolinazos de Peña Nieto? Fueron estos partidos los que los aprobaron. A partir del gobierno de la transformación no ha habido aumento en el precio de la gasolina. Pero vamos a las propuestas, porque eso es lo importante. Y por cierto, apoyamos a las microempresas con un apoyo especial en el gobierno de la ciudad de 1,500 millones de pesos, especial durante la pandemia. Ahora sí. 1 millón de viviendas en nuestro país. Eso va a generar alrededor de 2 millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora, va a continuar. Eso lo vamos a ver en el último bloque. 22 polos del bienestar. Ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico, con el tren interoceánico. Ahí va a haber distintas parques industriales, uno de ellos, por cierto, de hidrógeno verde. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. De eso se trata la transformación.
hay propuesta y hay desarrollo. El candidato Maínez pidió la palabra y quiero pedirle, candidata Xóchitl Gálvez, por favor, mientras no sea su turno en el que esté dirigiendo la palabra, está acordado que no muestren gráficas, por favor. Gracias. Candidato Maínez. Sí, quiero recordarle a la doctora Sheinbaum que yo fui diputado cuando se votó la reforma energética, cuando se votó la reforma a la ley del IEPS, y que voté en contra, y que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido Morena ni siquiera existía. Cuando se discutieron esas reformas, era Movimiento Ciudadano el que daba la batalla contra esa política antipopular. Lo que es una traición es que Mario Delgado, que es el dirigente de Morena, Rocío Nale, que es la candidata de Morena en Veracruz, hayan ofrecido eliminar el IEPS para revertir el gasolinazo y no hayan cumplido. Nosotros planteamos transformar al IEPS en un impuesto verde que se dedique a electromovilidad, a transporte público y movilidad no motorizada, porque vemos al futuro y vemos una oportunidad para darle soluciones a las mexicanas y a los mexicanos. Y en términos de desarrollo, de prosperidad y de crecimiento económico, otra propuesta más para las jóvenes y los jóvenes. Que la beca no termine cuando concluyan su licenciatura o su ingeniería o sus estudios superiores. Que dure un año más para que puedan tener un acceso con tranquilidad y dedicándose a lo que estudiaron, generando experiencia en el mercado laboral. Gracias. Ahí voy a hacer una interrupción. Maínez dice dos cosas que son imprecisas, por decirlo menos, falsas. ¿Cuáles son estas dos cosas que son imprecisas y falsas? La primera tiene que ver con el tema del IEPS, ¿no? Que él vota en contra. Bueno, aquí está la Gaceta Parlamentaria del, obviamente es la fecha de hoy, pero esta es la acta parlamentaria de la votación del IEPS del 20 de octubre del 2016. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2017, en lo general y en lo particular los artículos no reservados, o sea, la creación del IEPS. Maínez dijo que votó a favor, dijo que votó en contra, ¿verdad? No estaba. Él es uno de los que no asiste a la votación. Hubo 4 diputados de Movimiento Ciudadano que no fueron, y uno fue él. De hecho, es el primero, Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo es posible que votes en contra del IEPS cuando ni siquiera fuiste a la votación del IEPS? Yo no sé si Maínez se acuerda que en enero hubo una ola de gasolinazos espantosa. Yo me acuerdo porque les fui a dar seguimiento, porque andábamos en Puebla haciendo recorridos en coche, y justamente lo que hacíamos era ir siguiendo los saqueos, porque eso no solamente fue una ola de gasolinazos, sino que detonó en saqueos en varias ciudades de México. Bueno, Maínez no sé si se acuerda, porque él se acuerda de haber votado en contra, pero ni siquiera fue a la votación. Entonces, ahí hay una de estas famosísimas red flags. ¿Cuál es la otra segunda mentira que se avienta Maínez? Habla sobre los impuestos verdes y siempre, básicamente en todo el debate, puso ejemplo a Monterrey y Jalisco. Pero todos sabemos que sobre todo Monterrey. Ni Monterrey ni Jalisco no son los mejores gobiernos, pero puso mucho ejemplo a Monterrey. En este último fragmento habla sobre el impuesto verde. Hay un gobierno de Movimiento Ciudadano, de hecho él lo presume, un gobierno de Movimiento Ciudadano que ya implementó el impuesto verde. ¿Saben cuál es? El de Samuel García. Esto es lo que hablan del impuesto verde. Impuesto verde fracasa en Nuevo León. Vamos a ver qué dicen las notas respecto al impuesto verde. El gobernador Samuel García pretende continuar cobrando millones de pesos por el impuesto verde, una medida que no funcionó para mitigar los efectos del cambio climático en Nuevo León durante el 2022. La persistencia de este gravamen fue confirmada con la publicación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, realizada por el mandatario en el periódico oficial del Estado. El impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, impuesto por la emisión de contaminantes a la atmósfera, impuesto por contaminación en el agua e impuesto por la emisión de contaminación en el subsuelo y suelo son los gravámenes de la administración que Samuel García sigue cobrando a las empresas. La Secretaría de Finanzas y Tesorería a cargo de Carlos Garza pretende recaudar una bolsa aproximada de 400 millones
millones de pesos por estos impuestos ecológicos. El cobro de estos gravámenes tenía como objetivo, según, bajar los índices de contaminación de la zona metropolitana de Monterrey, pero eso no pasó. Reporte Índigo, en noviembre del 2021, justo días después de que el mandatario anunciara la creación del impuesto verde, que en Chile el modelo no logró reducir la contaminación, pues resulta más barato para las empresas pagar el impuesto que buscar mecanismos para reducir el problema. Para marzo del 2022, ese gravamen no logró ni siquiera reducir la mala calidad de aire en la zona metropolitana de Monterrey. Guillermo Martínez Berlanga, presidente del Comité Ecológico Pro Bienestar y quien ha vigilado diariamente los informes del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, señaló que el impuesto verde no cumple con el objetivo de acabar con la contaminación. En 2022, la contaminación atmosférica de partículas PM10 se disparó hasta más del triple del límite de la norma de salud. Durante el año pasado, hubo días en los que las 15 estaciones de monitoreo ambiental de la zona metropolitana de Monterrey llegaron a registrar una mala o muy mala calidad de aire. Ese es reporte Índigo. No sirve. Vámonos con Telediario, porque estoy poniendo el ejemplo de lo que Maynes dice que según funciona. Telediario. Gobierno de Nuevo León continúa sin transparentar recursos del impuesto verde. Alfonso Martínez, secretario del Medio Ambiente, afirmó que el manejo de los ingresos los ve directamente la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado. O sea, básicamente, a pesar de que sí hay una enorme recaudación de millones de pesos y se han destinado a diversas causas, no sabemos en qué se gastaron y además no lograron el objetivo. Entonces, para fines prácticos, Jorge Álvarez Maínez está presumiendo un impuesto verde que se implementa en un gobierno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que se supone es el objetivo. El objetivo de su creación es lograr reducir la contaminación, porque según Álvarez Maínez, en su lógica, si tú les cobras a los empresarios o a los que contaminan por contaminar, lo van a dejar de hacer. Bueno, pues los empresarios dicen lo contrario. Aquellos que pagan el impuesto verde dicen lo contrario, porque prefieren pagarlo que reducir la contaminación. Y a eso sumémosle que el gobierno de Nuevo León está viendo que no funcionó el impuesto verde y que el origen de su creación, que fue en Chile, tampoco funcionó. Y lejos de buscar otra solución, en vez de decir, bueno, esto no funcionó, lo intentamos implementar y no funcionó, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues como ya vieron que es una cajita chica que les permite recaudar dinero, lo siguen recaudando sin cumplir sus objetivos, pero no transparentan en qué están usando el dinero. Entonces, reciben millones de pesos en este impuesto y ni siquiera los transparentan y tampoco cumple su objetivo. ¿De qué diantres habla Álvarez Maínez cuando presume el impuesto verde? Y además lo presume como un logro de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. ¿De qué logro estamos hablando? ¿Qué logro presume Maínez? Es una de estas cosas que yo nada más no entiendo por qué las presumen, pero ¿cómo les explico? Entonces, ahí, check para el tema.